¿Cuánto es el grupo? 11. 12. 12. ¿Cuántos están? 7, 6. Bueno. El día de hoy vamos a tocar el tema de colecistitis aguda y crónica y también cáncer de vesícula, ¿no? Si nos alcanza el tiempo, ya tocamos lo de colangiocarcinoma. A ver. La delegada Nelia. Ya puedo empezar, ¿no? Sí, doctora. ¿Sí? Ya, porque no están unidos todos, pero bueno, ya. Sí, están uniéndose ya. ¿Perdón? Están uniendo ya. Ya, correcto. Bueno, voy a empezar con el tema de colecistitis un ratito. ¿Se puede apreciar? ¿O todavía? Todavía no se ve, doctora. Ya. No sale, ¿no? A ver, Doctora, quizás si apaga su cámara se puede compartir. A veces nos pasa eso a nosotros. Doctora, todavía no está compartiendo.
Doctora, tiene su audio desactivado. No, ya ves. No puedo. ¿Se ve la clase o qué? Sí, doctora, ya se ve su pantalla. Colecistitis aguda. Ah, ya. Entonces me pondré en la copita. Ahora, ¿se ve? Ya, correcto. Muy bien, gracias. Ya. Bueno, buenas tardes. Una vez resueltos los inconvenientes, bueno, vamos a tocar el tema de colecistitis aguda y crónica. Los temas que vamos a tocar, bueno, una breve introducción, la definición de colecistitis, fisiopatología, cómo realizamos el diagnóstico, diagnósticos diferenciales, tratamiento y las conclusiones principales, ¿no? La colecistitis aguda es una causa frecuente de dolor abdominal, ¿no? A menudo vienen a emergencia, urgencia y a veces hasta consultorio externo por dolor abdominal. Entonces, es una patología que se presenta mayormente en mujeres, ¿no? Ahora, ¿a qué denominamos colecistitis aguda? Viene a ser la inflamación de la pared de la vesícula biliar que se produce en la mayoría de los casos por causa litiásica, ¿no? Un 90-95% por cálculos, ¿no? Hay un menor porcentaje, que es la diferencia del 100%, ¿no? 5 a 10%, que tiene causa alitiásica, ¿no? En este caso es traumática, isquémica, pero es menor el porcentaje. Ahora, hay que definir los conceptos colelitiasis, cólico biliar y colecistitis. ¿Comprenden bien estos conceptos? Colelitiasis. Sí, doctora. A ver, ¿a qué denominamos colelitiasis solamente? Una vesícula que tiene cálculos. Ya, correcto. La presencia de cálculos en la vesícula, pero no está inflamada esa pared, ¿no? Es presencia de cálculos nada más, pero sin inflamación de la pared vesicular. Ya. El cólico biliar. ¿Qué será el cólico biliar? Sería el síntoma, doctora. El síntoma Correcto. que se puede atribuir a la colelitiasis. Correcto, ¿no? Es el dolor, el espasmo que produce en la vesícula y que va a generar el dolor. Puede ser la colelitiasis o puede ser una colecistitis con dolor permanente, ¿no? Entonces, en ambas se puede presentar. Y la colecistitis propiamente ya es la inflamación de esta pared vesicular, ¿no? Donde va a haber una liberación de sustancias químicas y producido inicialmente por un factor mecánico, ¿no? En la mayoría de los casos, como hemos mencionado. Bueno, antes recordaremos algo de anatomía de la vía biliar también, ¿no? Que también pueden presentar una sintomatología parecida a la de la colecistitis en alguno de los casos, ¿no? La vía biliar está formada por la vía biliar intrahepática izquierda, la intrahepática derecha, el hepático común, la vía biliar principal, que es el colédoco, ¿no? Y con sus, digamos, afluentes, el Wirsum, ¿no? Que conecta la vesícula, donde se aloja la bilis y con el sedimento de colesterol y de calcio puede formarse
de pigmentos biliares pueden formarse los cálculos, ¿no? Y la otra desembocadura es donde termina el colédoco, que es en la ampolla de váter, ¿no? Que desemboca en la segunda porción duodenal, por ahí fluye la bilis. Y tiene otro conducto que va al páncreas, que es el hueso, ¿no? Entonces hablamos de la vía biliar principalmente, las intrahepáticas, el hepático común, el colédoco, ¿no? Principalmente. Los otros forman parte también de la vía biliar, pero son ya afluentes. Ahora, como mencioné, la causa principal de la colecistitis aguda es una causa obstructiva, ¿no? Del conducto cístico mayormente. Aunque también puede estar alojado un cálculo a veces a nivel del bacinete de la vesícula, ¿no? Que es la parte del cuello. Entonces, esto va a originar una respuesta inflamatoria que va a estar desencadenada por una inflamación mecánica, o sea, la causa obstructiva es una inflamación mecánica, y esto a su vez va a originar una inflamación química. Entonces, aquí va a haber proliferación de bacterias, ¿no? ¿Cuáles? Principalmente la E. coli, la Escherichia coli y la Klebsiella. Son las principales bacterias que desarrollan en una colecistitis aguda. Ahora, el 90% de los casos, el cálculo se desprende por sí solo, ¿no? Y este cuadro de colecistitis puede pasar, ¿no? Puede desinflamar, pero hay un 10% que no, ¿no? Que va a progresar a isquemia, necrosis, puede haber incluso microperforación, ¿no? Complicarse en piema, ¿no? Ahora, hay liberación de sustancias, como les mencioné, secundarias a esta inflamación mecánica. Aquí hay liberación de lecitina y esta es una inflamación química, ¿no? Y prosigue la proliferación bacteriana con los gérmenes que hemos mencionado principalmente. Ahora, hay que reconocer los 4 factores de riesgo, ¿no? Las 4 Fs. 1, sexo femenino, para predisponer la formación de litos vesiculares. El tener sobrepeso o estar obeso predispone la formación de litos. Cuarta década de la vida, por las cuestiones hormonales, ¿no? Tiende también a precipitar la formación de litos. Y los embarazos, múltiples embarazos, gestaciones o una mujer que haya tenido pues ya varios partos, ¿no? También favorece la predisposición. Entonces, si se presenta mujer con dolor abdominal en cuarta década de la vida, entonces vemos factores de riesgo y tiene un dolor típico en hipocondrio derecho, pues preguntar por los factores de riesgo, ¿no? Para poder hacer nuestro diagnóstico principal. Ahora, para nosotros poder hacer un diagnóstico, nos basamos en el cuadro clínico. ¿Cuál es el dolor típico de una colecistitis? Chicos. Dolor cólico, doctora. Cólico. Dolor cólico, correcto, en hipocondrio derecho, ¿no? Y a la palpación que va a tener. ¿Qué signo? ¿Qué punto doloroso? El signo de Morphy. Morphy, doctora. Claro, el signo de Morphy, correcto, ¿no? Ya. Entonces, ¿dónde está ese punto? Recordando. ¿Dónde queda? ¿Cuáles son mis parámetros? ¿Dónde queda ese signo? ¿Qué parte del abdomen? Está en hipocondrio derecho, pero exactamente. Adriana. ¿Está? No está, no me he fijado. Estoy, doctora, pero no recuerdo muy bien cómo se llamaba. Analí. No sé si estará. Úrsula. ¿Dónde está el... ¿Dónde? Doctora, predominantemente es en hipocondrio derecho. Claro, pero ¿cuáles son los puntos de reparo? Tiene una intersección. Sí, En semiología.
el reborde costal, doctora, la línea Ya, reborde costal. axilar, la línea, Ya, son dos, el Murphy y el cístico. Ambos son para vesículas, se diferencian por un dedito. El Murphy es, ya, bueno, doctora, entonces, era del ombligo a la axila, trazamos una línea axilar y, y con ello, pues, también la línea medio clavicular con el reborde costal, doctora. Y ajá, ahí correcto. hacemos presión. Correcto. Hacemos inspirar al paciente, presionamos con los 2 pulgares y dolor, ¿no? Un dolor intenso, ¿no? Y se incrementa el dolor. Ya. Entonces, ese cuadro clínico, el dolor característico tipo cólico y el Murphy positivo, es un dolor típico de colecistitis, ¿no? Ahora, dentro de los antecedentes está también, influye la dieta, ¿no? Una dieta rica en grasa, muy elaborada, ¿no? Favorece. Y el diagnóstico imagenológico es inicialmente pues con una ecografía abdominal, ¿no? Que tiene alta sensibilidad y especificidad para colecistitis, ¿no? Y para litiasis vesicular. Ahora, acá en el cuadro clínico está lo que hemos mencionado, ¿no? Un dolor tipo cólico en cuadrante superior derecho. En el examen yo voy a palpar un abdomen blando depresible, pero se puede palpar una masa en hipocondrio derecho, ¿no? Se puede palpar la vesícula si es que está muy inflamado, a veces llega hasta hidrocolecisto, contener líquido. El signo de Murphy positivo, el paciente puede hacer fiebre, ¿no? Puede haber otros síntomas aledaños como náuseas, vómitos biliosos, ¿no? Si tomamos exámenes, ¿no? Exámenes básicos, en el hemograma puede haber leucocitosis, en el perfil hepático puede haber bilirrubina ligeramente alta, de repente a predominio directo, pero es porque la vesícula crece y hay una compresión parcial de la vía biliar, ¿no? Y pudiera haber una ligera elevación de las transaminasas e incluso de la fosfatasa, ¿no? Gamma glutamina. Una vez que pasa el cuadro obstructivo, ya sea que se resuelva quirúrgicamente o que se movilice el cálculo, esto normaliza. A ver. Entonces, imagenológicamente nosotros podemos realizar la ecografía, ¿no? Que es un examen que en realidad tiene bajo costo comparado a otros exámenes y nos da una buena sensibilidad y especificidad para colecistitis, ¿no? Para litiasis vesicular. Dentro de las características que se pueden mencionar, podemos ver la vesícula distendida, hidrópica, ¿no? En algunos casos, o hidrocolecisto, un engrosamiento de la pared de la vesícula mayor de 3.5 milímetros, el líquido pericolicístico que se evidencia, y bueno, los litos, para diferenciar litos de la vesícula de pólipos, ¿no? Vemos la sombra acústica, ¿no? Los litos al movilizarse dejan como un caminito con hipocogenicidad. Entonces a esto se le conoce como la sombra acústica, ¿no? Y hacemos también con el transductor del ecógrafo el Murphy ecográfico, ¿no? Se presiona en los puntos de Murphy y a la inspiración se incrementa el dolor, ¿no? Y podemos también apreciar los litos y los cálculos en el bacinete de la vesícula. Ahora, ¿cuándo hablamos de colecistitis aguda litiásica? Este término, como les dije, es menos frecuente, en un 5 a 10%. Mayormente se da en adultos mayores o en pacientes que están en un estado delicado, en un estado crítico, ¿no? Puede presentarse cuando el paciente sufre traumatismos, quemaduras, cirugías muy amplias a nivel del abdomen de repente, o que tenga una nutrición parenteral prolongada, ¿no? Hay factores que pueden predisponer a esto, como la éstasis, ¿no? De la bilis, ¿no? Y una mala circulación, una hipocirculación a este nivel. Ahora, tenemos la guía de Tokio del 2013 que habla para diagnóstico de colecistitis y también de colangitis, ¿no? Entonces, nos habla de 3 criterios: signos de inflamación local, signos de inflamación sistémico y signos radiológicos de colecistitis. Dentro de la inflamación local es el dolor tipo cólico, característico de hipocondrio derecho, ¿no? Que nos habla de
de una víscera hueca, en este caso vesícula, el signo de Murphy positivo, ¿no? Eso estaría dentro de los signos de inflamación local, cualquiera de ellos, ¿no? Que es el punto A. Ahora, dentro de la inflamación sistémica, el paciente puede tener fiebre, hay elevación de leucocitos, PCR alto, ¿no? Mayor de 30 miligramos por litro, ¿no? Y el signo radiológico de colecistitis que puede ser ecográfico, ¿no? No necesariamente, principalmente ecográfico, pero puede tener algún otra imagen, ¿no? Positiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de sospecha de colecistitis es cuando hay un criterio de A y uno de B. Y si hablamos definitivo es un punto para cada criterio, ¿no? Ahora, ¿con qué podemos hacer diagnóstico diferencial en colecistitis aguda? En una úlcera péptica perforada, ¿no? Que da un dolor penetrante, transfixiante, ¿no? Generalmente es en epigastro, pero puede desplazarse, digamos, el dolor hacia hipocondrio derecho o izquierdo en algunos de los casos, ¿no? Con irradiación hacia la espalda, hacia la región lumbar. El cuadro de colangitis aguda, ¿no? ¿Cómo es el cuadro de colangitis aguda? Chicos, ¿cómo es el cuadro de colangitis aguda? Fiebre, ictericia, dolor abdominal. Dolor hipocondrio Claro, la derecho. triada de Charcot, ¿no? Fiebre, ictericia, el dolor abdominal, pero característico, ¿no? No va a ser un dolor abdominal, por decir, en el hipogastrio. Tiene que ser un dolor abdominal tipo cólico en hipocondrio derecho. Un dolor típico. Ya, correcto. Ahora, la apendicitis aguda. ¿Cuál será el cuadro clínico de apendicitis típica, por decir? Dolor, doctora. Dolor también hipocondrio derecho, epigastrio que se irradia hacia la espalda, como cinturón en faja. ¿De la apendicitis o de la pancreatitis me estás hablando? Ah, pancreatitis. Pancreatitis. Pancreatitis, claro. La pancreatitis aguda es la que me estás mencionando. Muy bien. ¿Y de la apendicitis? Fiebre, dolor en fosa ilíaca derecha. Ya. Claro. El Es un epigastrio. dolor a dos tiempos, el de la apendicitis. Inicialmente empieza en epigastrio o mesogastrio y luego se irradia hacia fosa ilíaca derecha, después de unas horas, ¿no? Entonces, en lo típico, ¿no? Pero cuando el apéndice está en su posición normal, pero hay apéndices que a veces no están, por decir, muy cerca al ciego, están por detrás del colon, por decir, o se van más hacia arriba, en una posición diferente, entonces puede variar un poco la localización del dolor, ¿no? Por eso que a veces el paciente pues no se le diagnostica fácilmente, ¿no? Uno porque, bueno, toma a veces analgésicos, antiespasmódicos antes de ser evaluado, entonces eso enmascara el dolor. Y lo otro es porque a veces no son apéndices que están en una posición típica, sino varía, ¿no? Y esto puede confundirnos un poco, puede dar el dolor en mesogastrio derecho, con irradiación, incluso hasta hipocondrio derecho, ¿no? Entonces podría confundir. Cuadros de obstrucción intestinal también son diagnósticos diferenciales, sobre todo altos, ¿no? Una obstrucción intestinal alta se caracteriza por dolor abdominal, náuseas y vómitos. Entonces puede enmascararnos. Pancreatitis ya se mencionó. El cólico biliar o renal, ¿no? Dolor en hipocondrio derecho por presencia de cálculos, entonces puedo pensar que se trata de una colecistitis, o también una litiasis renal, que es un dolor en la región lumbar y puede irradiarse hacia flanco derecho, en este caso, ¿no? Y hacia la región inguinal. Hepatitis aguda, ¿no? ¿Cuál será el dolor en un caso de una hepatitis aguda? ¿Cómo duele? ¿O cuál será la sintomatología? Chicos. Hola.
Doctora, ¿no sería también un dolor en hipocondrio derecho? Sí, pero ¿de qué tipo? No es igual que de la vesícula. Por eso es que ahí viene, son diagnósticos diferenciales, pero ahí viene a preguntar cómo es el dolor, ¿no? Va a doler porque hay hepatomegalia, por la distensión de la cápsula de Gleason, ¿no? Ustedes saben que el hígado no duele, sino duele la distensión de esta cápsula. Como el hígado crece, entonces se estira esa cápsula. Es un dolor tipo opresivo, ¿no? Como que estuvieran apretando el hígado ahí, que te estuvieran presionando, ¿no? Justamente por la distensión de la cápsula. El dolor de angina de pecho también, ¿no? Que es un dolor opresivo, generalmente en la región precordial, pero a veces puede dar irradiación hacia epigastrio hipocondrio derecho, ¿no? El infarto de miocardio también, dependiendo de la zona infartada, puede dar dolor no solamente en la parte izquierda o precordial, donde generalmente duele, sino también con irradiación. Y cuando hay aneurismas de la arteria aorta abdominal, entonces y comienza a rasgarse, por decir, la arteria empieza un dolor intenso, ¿no? En la zona de epigastrio y irradiada hacia los hipocondrios, ¿no? Si es que se logra romper, obviamente, pues es fulminante, ¿no? Se tiene que actuar rápidamente, si no el paciente muere desangrado. Ahora, ¿cuál será el tratamiento de la colecistitis? En medidas generales y tratamiento definitivo. Primero, reposición hidroelectrolítica, doctora. Claro. Entonces, viene el paciente, ¿no? Ya sea mujer o varón, hago mi buena anamnesis, ¿no? Veo si tiene factores de riesgo, examino rápidamente. Si mi sospecha clínica es colecistitis aguda, palpo más, amorfo positivo, ¿no? Entonces, obviamente, mientras espero mi confirmación de exámenes, hidratación, ¿no? Obviamente ya le tomé funciones vitales, todo está compensado, lo hidrato. Inicio antibióticos también. Si ya tengo el examen laboratorial, puedo iniciar ya antibióticos, pero el tratamiento definitivo va a ser quirúrgico, ¿no? Laparoscópico, inicialmente, si es que no tiene ningún factor de riesgo. Inicialmente las cirugías se inician con una laparoscopía, ¿no? Las cirugías de vesícula, generalmente. Salvo que fuera un paciente, pues, muy obeso mórbido, que pudiera ser muy difícil operarlo laparoscópicamente, ¿no? O múltiples cirugías en el abdomen previas de otras causas que no pueda usar mi laparoscopio adecuadamente. Y si hubiera alguna complicación, recién se convierte a una cirugía abierta, ¿no? A una cirugía convencional. Pero el tratamiento, digamos, inicial o la primera elección sería la colecistectomía. Entonces puedo usar antiespasmódicos, ¿no? Los antibióticos, de hecho, generalmente uso quinolonas o también puedo usar cefalosporinas en algunos casos, pero de primera elección es las quinolonas, ¿no? La hidratación, mientras esté en emergencia puedo usar protección gástrica hasta que se defina el tratamiento quirúrgico. Y queda con cobertura antibiótica unos 7 días, ¿no? ¿Hay alguna pregunta de esta primera parte de colecistitis aguda? Doctora, sí, una pregunta. Sí. Yo uso cefalosporinas cuando ya es grave, ¿no? O cuando es en formas leves. La primera elección es quinolonas, ¿no? Pero por decir, si tengo otro foco o encontrar resistencia, ¿no? Generalmente no se toma cultivos inmediatamente, pero por decir que encuentre un derrame pleural o un cuadro respiratorio, también puedo usar cefalosporinas, ¿no? Pero la primera elección es quinolonas y en algunos casos, si hubiera, por decir, compromiso ya de colangitis, uso también metronidazol, ¿no? Porque me cobertura también anaerobios, ¿no? Ah, entiendo. Gracias, doctora. Ya, correcto.
A ver, el siguiente caso es un casito de una paciente de 36 años con sobrepeso, ¿no? 1,58 m aproximadamente, 72 kilos, con un índice de masa corporal de 28, sin antecedentes familiares de importancia, ¿no? Entonces ella acude por urgencias por dolor abdominal de 8 horas, tipo cólico de hipocondrio derecho, después de haber consumido tostadas con mantequilla, ¿no? Y además presenta náuseas y vómitos. Ahora, refiere que no es la primera vez que tiene un dolor abdominal de este tipo, solo que en esta vez no ha cedido con la administración de iosina, ¿no? Como en otras ocasiones. Entonces, la dieta de la paciente consiste en azúcares refinados, grasas, come pocos vegetales, toma poco líquido, más bien consume refrescos, hay poca actividad física, no realiza ejercicios y dentro de sus antecedentes, artrosis, ¿no? ¿Cuál sería su presunción clínica? Acá, primero sindrómica y luego clínica. ¿Y por qué? A ver, alguien que no haya participado. Chicos. Un probable síndrome metabólico, ¿no? Ya, tiene un síndrome metabólico porque por un IMC alto. ¿Qué más? Síndrome doloroso abdominal Síndrome en doloroso hipocondrio abdominal. derecho. Ujú. Me hago ¿Qué más, chicos? ¿Cuál sería el diagnóstico presuntivo? No, colecistitis. Ya. ¿Aguda? ¿Se atreverían a decir que es aguda? Dice que no es la primera vez que tiene un dolor así. Ya. Eso lo pondría en duda, ¿no? Podría tratarse de un cólico biliar o podría tratarse de un cuadro reiterativo de inflamación, ¿no? O sea, haber tenido ya cuadros anteriores de colecistitis aguda y ser este un cuadro, digamos, reiterativo. Entonces, eso es lo que nos llamaría la atención. Ya. Entonces, ¿cómo definimos colecistitis crónica? La colecistitis crónica viene a ser la inflamación de la pared vesicular con episodios previos de colecistitis aguda, ¿no? Entonces, siempre hay que preguntar por el antecedente. La causa casi siempre es litiásica en la mayoría de los casos. En realidad, la confirmación, no va a haber un Murphy positivo en una colecistitis crónica, o es muy, digamos, no tan significativo. Hay dolor, pero es, digamos, no es tan exquisito como en una colecistitis aguda, ¿no? En el caso de operar al paciente, van a haber sí ciertas diferencias en la anatomía patológica, ¿no? Van a haber células inflamatorias crónicas, generalmente son mononucleares, ¿no? Puede haberse la vesícula fibrosada, calcificada, ¿no? A diferencia de una vesícula que tiene una inflamación aguda. Van a haber factores de riesgo también, ¿no? Dentro de ellos tenemos la edad, ya hemos mencionado, generalmente a partir de la cuarta década de la vida, más o menos algunos años, ¿no? Sexo femenino, el ser obeso, la nutrición parenteral es un factor de riesgo por sus sustancias. La pérdida de peso en forma brusca, por decir, un paciente que sea obeso mórbido, que se haga un bypass gástrico, la manga gástrica, pierde peso bruscamente, puede predisponer a formación de litos, ¿no? En la vesícula. Descenso del HDL, ¿no?
Aumento de triglicéridos también en forma brusca, los embarazos a repetición, el uso de anticonceptivos, ¿no? Ahora, eso predispone a la formación de litos y en este caso a la colecistitis. Ahora, signos y síntomas. Un cólico biliar recurrente, que sea incidente, ¿no? Intermitente como antecedente. Puede haber dolor irradiado hacia la espalda. Cuando hago mi examen físico, va a haber hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho, pero no exactamente un Murphy, ¿no? Náuseas y vómitos, que son síntomas concomitantes. En la mayoría de los casos, no en todos, puede haber fiebre. Y las alteraciones que pueden haber en el laboratorio, puede haber leucocitosis, puede haber también alteración de bilirrubina si es que la vesícula estuviera muy grande o de las transaminasas, ¿no? El diagnóstico igual se va a basar en el cuadro clínico, la parte de antecedentes que ya hemos mencionado, ¿no? El dolor cólico biliar recurrente. Ecográficamente voy a ver cálculos biliares dentro de la vesícula, ¿no? Y esta vesícula va a estar reducida de tamaño, va a estar disminuida. Las paredes se van a encontrar fibrosadas, calcificadas, ¿no? Y a esto lo conocemos como vesícula en porcelana, ¿no? Ahora, en algunos casos, esta vesícula se encuentra tan contraída y con paredes engrosadas que yo no puedo precisar si solo se trata de una colecistitis crónica o esta pared irregular podría tener, digamos, otra envergadura, ¿no? Podría tratarse de algo más, de repente un cáncer. En estos casos solicito pues tomografía, ¿no? Para poder precisar mejor la situación de la vesícula. Y en caso de que hubiera compromiso de la vía biliar, el paciente esté ictérico, entonces debo solicitar colangioresonancia, ¿no? Para ver si hay algún compromiso a este nivel. Entonces aquí tenemos una imagen de la vesícula en porcelana, una vesícula engrosada, ¿no? Y calcificada, con la sombra acústica. Ahora, en la imagen tomográfica, en la imagen que tienen hacia la izquierda, se ve el hígado como una media luna, ¿lo logran ver? Y un anillo, ¿no? Un anillo de paredes engrosadas, medio irregular. ¿Lo logran ver, verdad? La parte superior izquierda. Sí. Ya, entonces Sí. es el corte sagital de la vesícula, ¿no? Entonces, paredes engrosadas. Y en la imagen de la derecha es una realidad, una colangioresonancia, pero es parte, ¿no? De la colangioresonancia, donde justo el contraste ha caído dentro de la vesícula y logran ver los cálculos en cadenita, pues, ¿no? Se ven ahí en cadenita los cálculos y el contraste que está pintando. Pero la colangioresonancia principalmente es para ver vía biliar principal, ¿no? Vía biliar principal y las intrahepáticas. Pero en este caso también ha pintado la vesícula. Ahora, ¿qué complicaciones podremos tener en ambas, ¿no? Tanto en colecistitis agudas como en las crónicas reagudizadas? Puede haber empiema vesicular, primeramente, ¿no? O sea, ese contenido biliar se convierte en pus. Luego se gangrena, se necrosa la pared de la vesícula, se perfora, ¿no? Entonces puede haber microperforaciones y pasar ese contenido purulento a la cavidad. Puede haber fístulas, ¿no? Drena hacia otro conducto o hacia la cavidad. Puede haber plastrón vesicular, se forma un tejido reorganizado alrededor de la vesícula y puede haber hilio biliar también, ¿no? Presencia de aire dentro del conducto biliar. Entonces son las complicaciones que se pudieran presentar, ¿no? Ahora, el tratamiento de una colecistitis crónica también va a ser quirúrgico, ¿no? Obviamente se dan las medidas generales de hidratación, antibiótico-terapia, ¿no? De amplio espectro, inicialmente cipro. Si vemos que tuviera alguna otra complicación, ciprometro, ¿no? O cepstriametro, ¿no? Hay que preguntar, pues, alergias, etcétera, ¿no? Y el tratamiento debe ser quirúrgico. En muchos de los casos,
cuando la inflamación es crónica, no se puede desprender, por decir, el cístico o la vesícula completamente, porque está tan inflamada que se queda, digamos, media pegajosa, por decirlo así, ¿no? Adherida sería el término. Adherida al lecho hepático. Entonces, en algunos de los casos hay una extracción parcial de la vesícula. O queda, digamos, el conducto cístico con un muñoncito de vesícula. En esos casos se deja un dren, ¿no? Se deja un dren para terminar de eliminar la secreción por ese dren hacia la parte externa y posteriormente a controles ya se saca, ¿no? Viendo que disminuya el flujo, que no haga fiebre, ¿no? Etcétera. Continúa el tratamiento antibiótico, pues, ¿no? 7, 10, hasta 14 días, dependiendo de la complicación. Creo que ahí está, creo que terminando. Bueno, concluyendo, tanto la colecistitis aguda y crónica son causas frecuentes de dolor abdominal, ¿no? Y de causas de atención en urgencias y emergencias, ¿no? Puede amenazar la vida del paciente si es que no se diagnostica a tiempo. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo, ¿no? En los cuales son las medidas de prevención y el tratamiento definitivo es quirúrgico, ¿no? Muy bien. Tienen tiempo para continuar con la otra clase, ¿no? ¿Sí? Sí, doctora. Ya me dejo de compartir un ratito. ¿Se logra visualizar o todavía? Doctora, no está compartiendo. ¿Cómo? No está compartiendo. Sí está compartiendo, sí. ¿Ahora sí? Cáncer de vesícula. Doctora, esta sería la última clase, ¿verdad? Por eso, hay cáncer de vesícula y hay colangiocarcinoma. Por eso les dije que era 3 a 4 clases, porque colecistitis ha sido chiquita. Doctora, ¿le parece si esta la terminamos ahora y coordinamos para otra reunión? Porque me parece que tengo compañeros que tienen que exponer en otra. Sí, sí, claro. Ya la otra ya pues ya queda menos, ¿no? Entonces ya sería colangiocarcinoma y esa podría ser junta con el seminario. Pero ya todas estas con el seminario ya era demasiado. Está bien, doctora. Ya, perfecto. Entonces pongo la copita y hacemos cáncer de vesícula. Ya. Bueno, lo que vamos a tocar de cáncer de vesícula es introducción, definición, algo de anatomía, factores de riesgo, cuadro clínico, diagnóstico, los estadios, pronóstico y tratamiento. El cáncer de vesícula es en realidad poco frecuente, ¿no? Pero sí se presenta. Generalmente el diagnóstico se da incidentalmente, ¿no? El paciente ingresa por dispepsia o por dolor tipo cólico, entonces de repente se piensa que es una colecistitis crónica porque no es un dolor muy intenso en hipocondrio derecho, ¿no? Y quizás ha habido dolor en episodios anteriores. Ser mujer aumenta el factor de riesgo. Es más frecuente en población americana, ¿no? Tanto América del Norte y del Sur, por el tipo de alimentación, en adultos mayores, ¿no? A partir de la sexta década de la vida. Es el quinto cáncer a nivel mundial y el tercero a nivel de las neoplasias de vía digestiva. Entonces, el cáncer de vesícula es una enfermedad en donde se van a generar células malignas en la pared,
¿no? En los tejidos de la vesícula. Generalmente empieza la lesión desde la capa más interna. Ay, perdón, me pasé. ¿No? Entonces aquí tenemos un esquema dentro de la normalidad, ¿no? Tenemos el cístico, la vesícula, ¿no? La vesícula, como ya saben, tiene una forma de pera, está ubicado debajo del hígado, ¿no? Y se une a la vía biliar principal mediante el cístico. Su función es almacenar bilis, pues, ¿no? De colesterol, cálcicos o de pigmentos biliares, ¿no? Entonces va a tener capas, mucosa interna, muscular, la perimuscular y la serosa externa. Entonces, la lesión empieza desde la mucosa interna, ¿no? De la más interna, hacia afuera. Este es un corte sagital de la vesícula, ¿no? Entonces, desde la capa más interna puede iniciarse la lesión hacia afuera. Tenemos en la imagen una vesícula normal en forma de perita y abajo una vesícula ya de paredes engrosadas, irregular, ¿no? Vuelvo a repetir, inicia la lesión en la capa más interna. Entonces, dentro de los factores de riesgo está el ser mujer, ¿no? En relación de 6-1 con el varón, el ser americano por el tipo de alimentación, la edad mayor de 60 años, el tener antecedente de litiasis vesicular, obviamente sin ser operado, ¿no? El ser obeso. Hay un factor genético que se habla de la pérdida de heterogoticidad, ¿no? A nivel del cromosoma 3P y de la triada frágil de la histidina. Así menciona la literatura. Ahora, dentro de los signos y síntomas, en realidad, no siempre se presentan todos. Como les dije inicialmente, puede haber algo de dispepsia, un dolor no muy intenso, tipo cólico en hipocondrio derecho, ¿no? En algunos casos, ictericia, cuando ya hay compromiso de la vía biliar principal. Fiebre, si es que hay colangitis, o si es que está el contenido que hay en la vesícula también es purulento. A la palpación, en la zona de hipocondrio derecho, puedo palpar una masa resistente. Puede haber síntomas generales como náuseas y vómitos, anorexia, pérdida de peso, ¿no? Ahora, generalmente, estos síntomas ya muy avanzados se presentan pues en estadios avanzados, ¿no? Valga la redundancia. No avanza, ya. Entonces, la ictericia se da, como ven, en un 34%, ¿no? 30-34%. Indica que ya hay un estadio avanzado. Empeora el pronóstico del paciente. Solo un 7% cuando tiene ya estos síntomas, ictericia, dolor, masa palpable, es resecable al momento del diagnóstico. Pueden haber marcadores tumorales de transformación y proliferación de estas células, ¿no? ¿Cómo diagnostico? Inicialmente una ecografía es lo básico, pero muchas veces nos crea la duda, como les mencionaba anteriormente, con la colecistitis crónica calculosa. Entonces, me tengo que valer de la tomografía computarizada, ¿no? Con contraste para ver nítidamente la vesícula, si hay compromiso de ganglios, ¿no? Etcétera, ¿no? Y resonancia magnética, si es que yo veo que mi paciente es ictérico y quiero ver si hay compromiso en la vía biliar, ¿no? Si es resecable, la confirmación va a ser histopatológica. Ahora, en la ecografía abdominal yo puedo ver una masa en la vesícula, ¿no? Con un lecho dentro, ¿no? Por decir, en estas imágenes que ven, se ven unas imágenes irregulares. Una de ellas parece un fetito, ¿no? Dentro del útero. Una imagen tumoral irregular. Entonces pueden verse lesiones iso o hipoecogénicas con respecto al hígado, ¿no? De bordes irregulares. Tiene baja sensibilidad y especificidad la ecografía. Porque, como les dije, podría confundirse con una colecistitis crónica. Va a tener limitaciones en cuanto a medida de los nódulos pequeños, ¿no? Y la diseminación peritoneal. Sobre todo si es ecografía abdominal sola, ¿no? Ahora, esta es otra imagen de la vesícula, su pared irrumpida por el tumor y bordes no bien definidos, ¿no? Irregulares.
En la tomografía, en este corte, vemos la pared vesicular con contenido dentro, ¿no? Algo irregular. Pueden haber algunas limitaciones cuando son nódulos muy pequeñitos, ¿no? Dentro. Ahora, se pueden detectar pólipos mayores de 10 milímetros. Podemos ver una vesícula pequeña en porcelana que habíamos hablado que es la vesícula calcificada, ¿no? El engrosamiento de esta pared vesicular y si que hubiera algún efecto compresivo o de masa, ¿no? Aquí vemos otra imagen tomográfica donde se ve también la pared vesicular, pero disrumpida, ¿no? Por una tumoración. No delimita bien la pared vesicular a este nivel, ¿no? Y acá tenemos también en la otra fase contrastada, vemos una vesícula también irregular, ¿no? Que ha perdido la forma y la pared completamente. Ahora, esta es una imagen de resonancia magnética que va a tener buena sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces, aquí hablamos en resonancia de intensidades, ¿no? Entonces, podemos ver una masa iso o hipointensa. A nivel del corte T1 podemos ver engrosamiento. Puede estar pobremente definida ya en otros cortes, ¿no? Como en T2. Aquí tenemos la colangioresonancia, ¿no? Esta nos permite ver mediante la sustancia de contraste, ¿no? La dilatación de vía biliar, el compromiso tumoral, ¿no? Y en algunos casos, bueno, como estamos hablando de cáncer de vesículas, es la extensión, ¿no? La extensión de la metástasis de la vesícula a la vía biliar, ¿no? Bueno, aquí se me ha pasado esta imagen engrosada amputada es de colangiocarcinoma. Bueno, ¿qué marcadores tumorales podemos pedir? Hay algunos que no son tan conocidos, no son tan usados, ¿no? Pero sí nos podrían hablar de pronóstico de la enfermedad, que es la expresión genética en CD34, el CA15.3, el MIB1. Generalmente uno de los más solicitados es el CA19.9, ¿no? Que es un marcador de peor pronóstico, ¿no? De sobrevida. No es específico porque también se eleva en vías biliares, en cáncer de páncreas, ¿no? Hay un 10% a 15% que no eleva, ¿no? Puede haber sobreexpresión del gen P53 y puede estar aumentado en cáncer de vías biliares, ¿no? Displasias de alto grado. Ahora, ¿cómo hacemos la estadificación del cáncer de vesícula? Según la clasificación TNM, ¿no? Si la conocen, ¿no? ¿Les han hablado ya de eso? Sí, doctora. Ya, ¿no? Es para la Asociación Americana para Cáncer, ¿no? En la vía digestiva mayormente se utiliza esto, ¿no? La T es de tumor, la N de los nódulos y la M de metástasis, ¿no? Entonces, miren, va desde un TX donde no se define o no podemos evaluar, no tenemos la certeza, y T4 donde ya está muy avanzado, donde ya hay un compromiso de la vena porta, de la arteria hepática, ¿no? Invade ya 2 o más órganos extrahepáticos. Entonces, según eso va a haber una clasificación, ¿no? El T0 es que no hay evidencia, tienes la certeza que no hay evidencia de tumor primario. TIS es carcinoma in situ, y de ahí tienes subdivisiones, ¿no? El T1 en T1A, 1B, si invade, según las capas que invadan, ¿no? Por decirle, el T1 es lámina propia o capa muscular, y ahí se subdivide. Y el T2 invade ya perimuscular, pero no más allá, ¿no? De la serosa. El T3 ya perfora la serosa, ¿no? Sin compromiso de órganos, de vasos, y el T4 ya invade, pues, vasos, ¿no? Vena porta, arteria hepática y 2 o más órganos, como habíamos mencionado. El NX, que no se puede evaluar los nódulos. N0 no hay evidencia. N1 hay los nódulos regionales. N2, estos nódulos están a distancia, ¿no? Alrededor del vaso, periaórticos, pericabos, a la arteria mesentérica. M0 sin metástasis y N1 con metástasis a distancia. Y aquí tenemos la etapificación, ¿no? Va a 0, 1, 2, 3A, 3B, 4A, 4E.
Generalmente un tratamiento curativo hasta 2, 3A quizás, ¿no? Ya los 3 últimos más que nada son paliativos o un tratamiento de resección parcial para mejorar nutrición, ¿no? ¿Cuál es la forma de metástasis de un cáncer de vesícula? Se examina vía linfática, vía vascular, vía neural, intraperitoneal a nivel de peritoneo, intraductal, ¿no? El propio de la misma vía biliar y por contigüidad, ¿no? Esas son las formas de metástasis. Tratamiento va a depender de la etapificación, ¿no? Si es localizado, como hemos visto en T1, ¿no? Hasta el T2 puede hacerse una resección, ¿no? Con los ganglios regionales. Uno tiene que descartar que no haya metástasis cuando uno entra a la cirugía, ¿no? Debe haber una confirmación histológica. Y cuando ya hay metástasis marcada, pues terapia paliativa según el estadio, ¿no? Cuando hablamos de tratamiento potencialmente curativo, ¿cuándo es resecable completamente ese cáncer de vesícula, ¿no? La vesícula con sus ganglios. Entonces ahí hablamos de potencialmente curativo. Irresecable es cuando el cáncer está demasiado extendido, pues si no podemos extirparlo, ¿no? Empeoraríamos el cuadro diseminando. Entonces aquí repetimos, un TIS es el carcinoma in situ, el T1A invade la lámina propia, se hace colecistectomía, el T1B invade la capa muscular, el T2 invade el tejido conectivo perimuscular, pero llega hasta la serosa, también se hace resección, colecistectomía y resección en cuña de la parte hepática comprometida. T2, T3, ya perfora la serosa, ¿no? Puede comprometer hígado, otro órgano adyacente, duodeno, páncreas, etc. En este caso, colecistectomía radical, resección hepática del segmento afectado y extracción de los ganglios, ¿no? Y ligamento. T4 es paliativo. Hay algunos estudios que mencionan de una resección en bloque de todos estos órganos, ¿no? Ha habido una sobrevida, 5 años, pero también tiene alta mortalidad, ¿no? Se tiene que asociar radioterapia y quimioterapia en este caso. Dentro del tratamiento paliativo, tenemos que ver el manejo del dolor, ¿no? Sobre todo el paciente aqueja de dolor intenso en todas las neoplasias. Entonces, es importante el manejo del dolor, puede ser pues opiáceos, ¿no? Y hay unidades que se dedican solamente a tratamiento de dolor, lo cual es muy importante para el paciente darle calidad de vida, ¿no? En el caso de que hubiera compromiso de la vía biliar, haya metástasis, tenemos que descomprimir esa vía biliar para que no nos haga colangitis, no nos infecte esa bilis o esa vía biliar. Y hacer un drenaje. Si es endoscópico mediante la CEPRE, puede ser, es una de las alternativas, puede ser radiológico mediante radiología intervencionista que queda con un dren externo o también quirúrgico, ¿no? Que hace la derivación biliodigestiva. Ahora, allá, este es el otro tema. Creo que ahí quedamos, ¿no? Porque aquí lo he unido. ¿Chicos? Sí, doctora. Ya. Entonces ya nos quedaría esto, que ya es más pequeño, que ya lo podemos unir con el seminario. ¿Correcto? Gracias. Muy bien. Espero que todo claro hasta el momento. Gracias, doctora. Doctora, Sí. ¿cuándo sería la fecha del seminario? ¿Cuándo terminan ustedes? El examen lo tenemos el miércoles en la noche y tenemos... ¿De la noche? Sí, ¿No era el jueves? no, es el día miércoles, doctora. El 26, miércoles doctora. 26, ¿no? Sí. Y tenemos, bueno, ya tenemos listas las clases del lunes y del martes. ¿Cuál es lo que falta? Lo de diarrea, ¿no? Seminario de diarrea. Y así es. Mañana en la tarde podríamos hacer, si es que están libres.
a las 3. O avanzar por lo menos, no sé, si es que están libres, una horita, ¿no? Avanzar con el colangiocarcinoma, de tal manera que el seminario lo hacemos el domingo a las 7 de la mañana. Si no, bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna Claro, duda? porque no quiero estar todo el domingo sentada. Por favor, ¿cuántos exponen? ¿Diarrea? Chicos, por favor. 4 me parece, doctora. 2 diarrea aguda y 2 diarrea crónica, ¿así es? Úrsula, ¿tienes el dato específico? Porque ya me olvidé de cuántas personas. Chicos que exponen, ¿tienen alguna? Pueden abrir su micrófono, por favor. 15 minutos máximo por ponente si son 4. Chicos que exponen, por favor. Doctora, me comunico con usted entonces mejor por Ya. internet. Pero más o menos de 1 hora a 1 hora y media la exposición máximo, ¿no? En total. Entonces, si Está son bien. 4 o 15 minutos para poder hacer intervenciones entre cada ponencia y llegar hasta hora y media, pues, aprox. ¿Ya? Está Entonces ya bien. me confirmas. Correcto, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, Sí. doctora Coitea. Hasta luego.